Mi nombre es Mario Javier Tobón Román, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Tecnología Informática. Adelanté estudios filosóficos en la Universidad Pontificia Bolivariana y máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de este curso de ética social, donde vamos a interactuar un poco con la realidad de nuestro quehacer profesional. Cuando nosotros como profesionales interiorizamos lo que hemos aprendido en la academia y lo llevamos a nuestra realidad, ese es el complemento perfecto que se debe presentar en un trabajo de cualquier tipo de carrera, de cualquier tipo de profesión. Desde que nosotros estemos en la capacidad de que lo que aprendimos lo llevemos sin negociar de ninguna manera nuestros principios, nuestros actos y todas las situaciones que se nos van a presentar en el desarrollo de la misma, le vamos a encontrar transparencia, altura y vamos a ser cada vez más fuertes en el desarrollo de nuestra profesión. Y lo más importante, vamos a ser felices como profesionales, vamos a desarrollar un ejercicio profesional libre y sumado a esto le vamos a dar un servicio a la comunidad, que es para lo que finalmente nos vamos a graduar de nuestras diferentes carreras. Yo quiero comenzar diciéndoles que yo no les voy a dar una lista discriminada de las acciones que se deben seguir como un profesional a nivel de la ética. Es decir, yo no les voy a dar un manual de comportamiento. Se debe comportar así, se debe actuar así, debe actuar así. ¿Por qué? Porque eso solo se daría si la realidad de nosotros ya estuviera dada. O sea, si nosotros supiéramos que cuando vamos a entrar a hacer nuestro trabajo, bien sea como enfermero, bien sea desde el campo farmacéutico, bien sea en cualquier parte del campo de la salud. Entonces yo ya sé que voy a entrar a trabajar y que va a haber un accidente en 2 horas, entonces yo ya sé cómo voy a participar. Como la vida de nosotros es fenomenológica, es decir, no sabemos lo que va a pasar, nosotros lo que tenemos que hacer en un curso de ética social es tener principios, bases, y estar totalmente organizado en aquellas formas y en aquellas acciones que debemos tomar ante cualquier tipo de situación. Es decir, vamos a ver en esta parte de ética social más criterios, más enfoques, más posturas y corrientes que nos van a organizar a nosotros en la vida como una estructura mental para el comportamiento que nosotros vamos a desarrollar en cualquiera de las situaciones. Está claro que nosotros cuando estemos desempeñando nuestro oficio, nuestro servicio, no vamos a empezar a decir, me pasó algo, a ver, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hubiera dicho Platón? ¿Qué hubiesen dicho los medievales? ¿O qué dirían los filósofos o los pensadores éticos frente a esta situación? Uno no hace eso porque generalmente las situaciones pasan y hay que resolverlas de ipso facto, es decir, de inmediato. Pero sí vamos a crear estructuras mentales que desde la ética nos permitan a nosotros hacer un ejercicio todavía mejor y de más calidad. Antes de empezar todo ese recorrido histórico, yo quiero decirles, no necesitamos en este momento y en nuestro país y para el contexto donde nosotros vayamos a desempeñar, no se necesitan profesionales exageradamente románticos. Tan lindo, yo amo, me apasiono, sí, eso es muy bonito y cualquier profesional que lo haga y lo diga es valioso. Pero más que eso, lo que nosotros necesitamos o lo que la sociedad del siglo XXI necesita son profesionales convencidos de su labor, que por ningún momento negocien sus principios, que siempre y que todo lo que vayan a realizar esté enfocado en la dignificación del ser humano. El recurso económico, la parte rentable, los logros, los éxitos, los premios, los reconocimientos, el poder tener un sueldo que sea muy grande,
serán siempre consecuencia de que el servicio tuyo de una manera ética contribuya a la dignificación del ser humano, del otro y de mí. Lo vamos a ver en otra parte del curso más adelante, la diferencia entre el yo, el otro y lo otro. Es interesante eso para que podamos entender y empezar a dejar algunos actos de orden egoísta que se puedan presentar. Sin más palabras, vamos con el primer núcleo temático que vamos a trabajar, y es la ética en el mundo clásico. Cuando hablamos de ética en el mundo clásico nos tenemos que referir a los principios de la filosofía. Recuerden que la ética no es ajena a la filosofía. Y antes de empezar a hablar de estos primeros pensadores que nos dan una partida a lo que es el ejercicio ético el día de hoy, yo quiero que identifiquemos dos conceptos que son diversos, que la gente los confunde, que muchos los rechazan, pero que es necesario tenerlos claros. El primero es el concepto de moral. Moral hace referencia a lo que es bueno y a lo que es malo. Eso es la moral, ¿sí? A nivel social sabemos que un ejemplo básico de lo que es bueno y lo que es malo, entonces hablaríamos de la guerra y hablaríamos de la paz. La guerra es mala, la paz es buena, a nivel conceptual. Que nos vamos a poner de acuerdo, eso es muy difícil, casi imposible, que todos digamos, nos pongamos de acuerdo en qué es bueno y qué es malo. Pero sí vamos a hacer una especie de macro pensamientos, es decir, la vida, la familia, la educación, la estabilidad, la libertad, la felicidad, son principios morales positivos que no los negociamos. Lo que va en contra de eso es lo malo. Entonces, ¿de qué se ocupa la moral? De revisar lo que es bueno y lo que es malo. Un consejo para los profesionales y para todos. Una de las cosas que nos está matando en el siglo XXI es moralizar todo. Voy a ser muy atrevido. Incluso coger un video pornográfico y quererlo moralizar. Hay cosas que no son moralizables, ¿cierto? Y no necesariamente tienen. El conflicto de pares, las guerras que se están viviendo, lo que se puede estar generando entre las naciones es querer moralizar todo. No, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Ahí está. Cada uno toma la decisión. Y ahí viene el segundo concepto, que es el concepto de ética. Ética es la reflexión y la decisión que yo hago sobre lo bueno y lo malo. Cuando a mí se me presenta la oportunidad de robar, éticamente yo decido si robo o no robo. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo. O sea, yo identifico que robar es malo, pero es mi decisión. Ahí viene el ejercicio ético. La ética parte de la decisión. A nadie le imponen ser campeón. Yo decido ser el primero, yo decido ganar, yo decido llegar allá porque mi ser me permitió tomar esa decisión, ¿sí? Entonces la ética va a eso, ¿sí? Es que tal profesional lo encontraron haciendo actos de corrupción, ¿sí? Él éticamente sabía que estaba mal y accedió a hacerlo. Ese es el ejercicio ético. Ahora, en el campo de la salud, existen muchas cosas a nivel de ética. La primera, que también lo vamos a trabajar y lo van a trabajar ustedes en otros componentes de esta formación, tiene que ver con el consentimiento de las personas. O sea, es ético que el otro, mi paciente, sepa lo que yo le voy a hacer, ¿sí? Yo cómodamente puedo hacer un montón de cosas y quizás engañar al paciente, pero entonces vuelvo al ejercicio ético y moral, ¿sí? Engañar al paciente es algo malo. Tomar la decisión éticamente, yo soy el que opto por engañarlo o por decirle la verdad. ¿Listo? En ese orden de palabras, entonces vamos a la filosofía ética clásica. Vamos a empezar con un gran pensador a quien yo personalmente tengo mucho aprecio de su obra. No lo conocí, pero de su obra, y es al famoso y maravilloso pensador Sócrates. Sócrates es la mayor representación de la pureza de los actos, ¿sí? Sócrates
le tocó muchas veces ser juzgado. De hecho, en honor a la verdad termina una condena. El juicio final de Sócrates es a tomar un líquido llamado la cicuta, porque a él lo condenaron por seducir a las personas en su pensamiento. Él no quiso retractarse y prefiere morir a favor de la verdad. Sócrates, entonces, aquel anciano de quien no tenemos ningún libro, no vayan a ir a buscar ningún libro de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, él no sabía ni leer ni escribir. Lo que sabemos de él lo sabemos por su alumno, que es Platón, vamos a hablar ya más adelante de él, pero de Sócrates solamente pienso que es importante que tengamos en cuenta para esta formación dos cosas. Para Sócrates lo bueno es la sabiduría y lo malo es la ignorancia. ¿Qué nos está diciendo éticamente Sócrates a nosotros como profesionales en el campo de la salud hoy? Que nosotros no nos podemos quedar con lo que vemos en un aula de clase. Que la investigación, que la indagación, que la formación todos los días tiene que ser más grande. Necesitamos personas profesionales que investiguen, que vayan más allá, que no hagan ningún tipo de procedimiento del cual desconozcan o la forma o cómo se debía hacer, porque recuerden que por encima de eso está la vida de otra persona. Cuando miramos esta parte de Sócrates del bien en la sabiduría y el mal en la ignorancia, entonces pensemos que si tu formación duró 2 años, 3 años, 4, lo que sea, tú nunca vas a dejar de formarte, porque el servicio que tú estás haciendo es a favor de la vida de otras personas. Entonces, de Sócrates quedémonos con ese ejercicio de la bondad. En este momento necesitamos personas buenas, que no se interesen por hacerle daño al otro, que el factor económico sea un resultado y no un medio o un fin para alcanzar tu felicidad. Esa bondad de la que nos habla Sócrates es esa transparencia de tu ser, que como profesional, quien acceda a tu servicio, quien acceda a un tratamiento, quien se convierta en tu paciente o en tu cliente, como quieras utilizar ese otro que se acerca a ti, reciba de tu parte un acto de bondad. Desde la ética socrática eso es lo más bonito. Recíbelo con bondad, recíbelo con amor, recíbelo de una manera totalmente transparente. Él tuvo un alumno, el famoso Platón, que no se llamaba Platón, se los cuento por curiosidad, él no se llamaba Platón, él se llamaba Aristófanes, pero él tenía los omóplatos muy anchos, estos así muy anchos, entonces de apodo le decían Platón y todos lo conocemos como el maravilloso Platón. Platón entonces nos habló de Sócrates, por eso nos conocimos el proceso de la bondad y la transparencia y todo eso. Una cosa muy linda que hacía también Sócrates antes de avanzar aquí con Platón es la mayéutica. Y la mayéutica es, en palabras más, palabras menos, hazte preguntas y desvela la verdad. Es decir, si yo voy a hacer este procedimiento, ¿qué me puede pasar? Si yo voy a tratar mal a esta persona, ¿qué me puede pasar? Si esta persona me trató bien, ¿por qué yo la voy a tratar mal? Es decir, entrevístate tú mismo y vas a salir a la luz un montón de cosas que éticamente son las decisiones. Bien, entonces Platón nos va a decir que la bondad de la que hablaba Sócrates solamente tiene sentido cuando es un acto racional, cuando yo la pienso, cuando yo la estructuro. O sea, casi que él nos va a decir que no hay gente buena por naturaleza, hay gente buena porque reflexiona que el otro no merece ser tratado mal, que el otro merece ser tratado con amor, que el otro merece de ti un trato igual o superior al que vos quisieras para ti. Platón, el filósofo del amor, que muchas veces escuchamos por ahí hablar del amor platónico, es el filósofo que nos está dando a entender que la vida tiene posibilidades en la trascendencia del ser,
¿Y qué es la trascendencia del ser? Palabras más, palabras menos. Es que tu vida sea racionalizada, que tu servicio sea transparente, que no tenga en ningún momento forma de opacarse, de empañarse, de ensuciarse, sino que siempre sea un servicio transparente y que vaya al servicio de los demás. Platón tuvo también un alumno, el famoso Aristóteles. Aristóteles difiere mucho de su maestro, pero como no estamos en un curso de filosofía no lo vamos a trabajar. De Aristóteles nos vamos a quedar en dos cosas para entender el principio ético. El primero es que la ética y las decisiones que tú hagas te tienen que llevar a una cosa que en griego se dice eudaimonía, que para Aristóteles se resume en ser feliz y libre. Nos soñamos con profesionales que amen su trabajo, que cuando usted tenga su título, cartón, como de manera peyorativa algunas personas lo llaman, cuando estés con la mano allá levantada haciendo tu juramento profesional, simplemente sientas que el servicio que vas a prestar, porque todas las carreras prestan un servicio, que el servicio que vas a prestar a partir del conocimiento sea una transformación para ti y para el otro, y la conclusión de eso es la sabiduría. Yo te doy un ejemplo a quien me esté escuchando. 18 años llevo de maestro y nunca, a pesar de muchas dificultades, nunca he dejado de ser feliz enseñando lo que aprendí y lo que seguiré aprendiendo a otros. La segunda parte que hablamos de Aristóteles tiene que ver con el término medio. Aristóteles siempre busca tener un equilibrio. Tampoco consiste en que por satisfacer al otro vos te vas a humillar, porque si te humillas tanto terminas haciendo un servicio que no es el que necesitamos. Pero el término medio que nos está diciendo Aristóteles es el equilibrio en las decisiones. Cuando tomes una decisión, piensa en que favorezca al otro, pero que tú también te sientas bien. Y si la decisión favorece al otro, pero tú no te sientes bien, recuerda que existe una cosa que no es propia de Aristóteles, pero que la ley lo permite hoy, y que pienso que en esta reflexión ética es muy importante, y se llama la objeción de conciencia. Si yo voy a tomar una decisión que rompe ese equilibrio, favorece a uno, pero que yo emocionalmente, desde mi bondad, desde mis criterios, desde mis principios, me voy a sentir mal, no lo hagas, lo puedes hacer, simplemente rechazarlo, y eso no te va a hacer ni menos profesional, ni te va a hacer indiferente, ni te va a generar un daño al otro. Muy al contrario, quizás estás generando un beneficio porque el acto que ibas a hacer o la decisión no la estabas haciendo racionalmente, como nos decía Platón, y a conciencia. Espero pues entonces que esta parte de la ética clásica nos quedemos con eso. Primero, con hacer actos de bondad, pensando en el otro, pero también pensando en mí. Segundo, que la ética es de decisiones racionalizadas, decisiones pensadas. Tómate tu tiempo, busca a quien te ayude, pero nunca tomes una decisión a la ligera, ¿sí? Siempre el ejercicio de pensar. Si tienes mucha rabia, si tienes mucha ira, si algo te ha descompuesto de alguna manera, sal, respira, toma, pero nunca tomes decisiones cuando estés mal. Siempre trata de reflexionar y piensa en que el otro es igual o más valioso que ti, y que el equilibrio en tus decisiones tiene que favorecer para que finalmente, como decía Aristóteles, en ese ejercicio de la eudaimonía, cuando ejerzas tu profesión, seas libre y feliz. Muchas gracias.